Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo módulo de capacitación con el acompañamiento de Andrés, representa al equipo Livoltech. El módulo de hoy es sobre el comisionamiento y puesta en marcha de los inversores solares. Hola Andrés, muy buenos días. Hola Eduardo y hola a todos, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Entonces, pues ya 9:10 podemos dar inicio. Yo creo que ya hay suficiente gente ahí conectada. Correcto. Entonces, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos los que se conectaron a tiempo. Ya somos 41 los conectados y bueno, vamos a dar inicio. Listo. Bueno, entonces, como comentó Eduard, la idea de hoy es hablar acerca del comisionamiento y bueno, la puesta en marcha de los inversores. Para esto nos vamos a enfocar netamente en los inversores, pues porque como ya saben, pues tenemos también cargadores, baterías, etcétera. Pero hoy nos vamos a enfocar en los inversores. Mm, La verdad teníamos mucho material que tuvimos que seleccionar, entonces pues la idea hoy es mostrarles un poco de las configuraciones básicas que se realizan desde el punto de vista del usuario final para darle comienzo al inversor para la puesta en marcha y que vean que es realmente sencillo, que no requiere de ninguna ciencia. Entonces, bueno, comenzamos y ahí ya en el camino comenzarán a surgir preguntas. Entonces, listo. Entonces, bueno, para comenzar con esto, vamos a comenzar hablando de los inversores híbridos. Obviamente esto ya es después de la instalación, después de colgar el inversor, después de realizar todas sus conexiones eléctricas. El paso que sigue después de esto, para ya poner el inversor en funcionamiento. Entonces, para primero hablar del inversor híbrido, entonces recordemos que este se puede instalar de dos maneras. La primera manera es aplicación dividida, es decir, el inversor separado de la batería o el inversor sin batería. De las dos maneras funciona. Y la aplicación que llamamos All-in-One, todo en uno, que es, como habíamos dicho, el inversor con la cubierta de la mitad para los cables y la batería. Bueno, entonces, recomendaciones acerca de la instalación de este inversor. Las recomendaciones que nosotros damos son instalarlo obviamente se puede instalar en exteriores, pero recomendamos para pues, alargar su vida útil, no instalarlo bajo luz solar directa, ni bajo lluvia directa, ni nieve directa. Él obviamente funciona bajo estas condiciones, pero pues como yo les mencionaba, para alargar su vida útil, bueno, esta es nuestra recomendación por parte de fábrica. El inversor nunca se puede instalar horizontalmente, siempre verticalmente y máximo con una inclinación de 15 grados, como se muestra en la imagen de la parte de abajo, en la primera. Debido a que el inversor tiene refrigeración por convección natural, debemos dejar ciertos espacios alrededor de él, que aquí se muestra que son de 200, arriba y a los lados, y de 300 en la parte de abajo. Es importante mencionar para este inversor precisamente cuando va junto con la batería, que debemos instalarlo en una pared lo suficientemente resistente. Es decir, bueno, pues no es obviamente recomendable instalarlo en drywall ni fibrocemento, sino en paredes que soporten un peso de 90 kilogramos, un poco más de 90 kilogramos, que es el peso aproximado del inversor más la batería. Bueno, aquí ya comenzamos a ver los indicadores del inversor. ¿Qué nos está mostrando el inversor? Entonces, todos nuestros inversores cuentan con esta pantalla OLED básica, que lo que hace es mostrarnos las conexiones del sistema. Es una pantalla muy sencilla, muy minimalista, que lo que hace es evitar confusiones para el usuario final. Entonces, aquí él nos va a mostrar la conexión fotovoltaica, la conexión de batería, conexión de red y conexión de las cargas del hogar. En este caso, el indicador de la mitad, el círculo de la mitad,
También nos sirve como un indicador de alarmas, de fallas, de posibles fallas. Entonces, cuando este está encendido en verde constante, el inversor está funcionando completamente normal. Cuando no está encendido en verde, es que el inversor, o bueno, o está apagado o tiene alguna excepción de funcionamiento que ya tenemos que entrar a revisar. Cuando está en rojo fijo, es que ocurre una falla. Y cuando está en rojo apagado, es que no ocurre ninguna falla o está apagado. Cuando cuando este está cambiando entre verde y rojo, es que el sistema está iniciando, es decir, mientras él ya mide todas las cargas, mide la generación una vez encendido, pues va a estar así mientras ya enciende en verde o está en algún proceso de actualización. Aquí pasamos a ver un poco el inversor en la parte de abajo. Vemos que en el A tenemos el switch de DC, es decir, aquí es donde vamos a encender la entrada de los paneles. En el B tenemos la entrada de las cadenas fotovoltaicas, que en este caso para esta fotografía son dos. El C tenemos la entrada de red. En el D tenemos el puerto de multicomunicaciones, bueno, ya sea para para la pantalla externa, para los medidores, etcétera. En el E y el F tenemos comunicaciones, uno es el DRM, que este es, ya como lo había dicho anteriormente, para el mercado australiano, aquí no se necesita. Y el F, el BMS de la batería. En el G tenemos la salida EPS, que para los que no recuerdan, esta es la salida de cargas críticas. En el H tenemos la conexión para la antena Wi-Fi y en los últimos dos tenemos las conexiones de las baterías, positivo y negativo. Bueno, aquí tenemos las configuraciones básicas. Aquí me voy a saltar un momento porque vamos a ver un video, pero antes les voy a mostrar lo mismo para los inversores aislados y los inversores conectados a la red. Entonces, bueno, así es como se ve el inversor aislado en la parte de abajo. Tenemos el breaker del circuito DC-AC, tenemos el puerto de entrada AC, el puerto de salida EPS, lo mismo, la misma salida de cargas críticas que tenemos para el inversor híbrido. Aquí tenemos unas comunicaciones en RJ45 de la comunicación cuando se conectan varios inversores en paralelo. En la parte de abajo tenemos puerto LAN y este inversor en particular tiene ya integrado el módulo Wi-Fi y Bluetooth. Es decir, no necesitamos la antena. Igual, pues para los otros, vale aclarar que la antena viene incluida en el paquete, no incluye costos, no incurre costos adicionales. Entonces, aquí es donde vamos a ver este LED de estatus de conexión Wi-Fi, que más adelante vamos a ver que una vez ya esté conectado, pues él simplemente nos va a encender fijo en color verde. Tenemos un botón de reset y un botón LAN opcional. Abajo tenemos entrada para la pantalla LCD externa, que ya la habíamos visto, un puerto USB, que este es más para el fabricante en términos de hacer actualizaciones que sean necesarias cuando no haya conexión a Internet y cuando no haya conexión Bluetooth. Puertos de comunicación de contacto seco, el puerto BMS para las baterías, batería lo mismo, batería positivo, negativo y las entradas fotovoltaicas. Y bueno, y este switch que se muestra aquí en rojo es el switch de salida EPS. Aquí vamos a tener un poco lo mismo acerca de la pantalla que se muestra, es la misma que tiene el inversor híbrido. Entonces nos muestra la conexión fotovoltaica, la conexión de red, la conexión de batería, la conexión de las cargas y el aro de la mitad, que es el indicador. En este, cuando está en verde, lo mismo, el inversor funciona completamente normal. Cuando está apagado, puede ser que esté apagado el inversor, valga la redundancia, o que simplemente tenga alguna excepción que toca entrar a revisar. Cuando está rojo, ocurre una falla que, bueno,
Por ahora les menciono que ya vamos a ver más adelante que estas fallas son completamente monitoreables a través de la aplicación, ya sea localmente o a través de Wi-Fi. Cuando está apagado no ocurre ninguna falla y lo mismo, cuando está cambiando entre verde y rojo, el sistema se está inicializando o se está actualizando. Aquí se habla un poco acerca de cómo encender el inversor, porque bueno, para el inversor híbrido, pues es simplemente conectar las cargas, conectar las entradas fotovoltaicas, subir el breaker de la batería y con el switch DC encendemos la entrada fotovoltaica y ya el inversor se enciende completamente normal. Aquí lo que se hace primero es encender el breaker DC-AC, luego se enciende el breaker del lado de la batería, después el rojo que hemos visto ahorita hace un momento de la salida EPS y como último ya las cargas se encienden. Esto es para la primera inicialización, no es que, perdón, no es que tengamos que hacerlo obviamente cada mañana ni cada vez que se apague el inversor. En el caso de este inversor, su recomendación es instalarlo completamente en interiores, no en exteriores. Debido a que el grado de protección es un poquito más bajo que el del inversor híbrido. Entonces, como les mencioné, la recomendación es esta. También una instalación completamente vertical, no horizontal, con una inclinación máxima de 15 grados. Y dejamos también unos espacios para disipación de calor, aunque este ya cuenta con ventilador, también se necesita. Y por último, para el inversor conectado a red, el inversor de inyección, conocemos el on-grid. Entonces tenemos dos series, la GT1, que es la serie monofásica. En este caso, para la serie monofásica, bueno, tenemos en el indicador A, tenemos el switch para DC, el de la entrada de los paneles. Tenemos las entradas fotovoltaicas, que en estos ya varían entre una, dos o tres entradas en la serie GT1, que es la monofásica, como ya había mencionado. En el C tenemos la entrada de la antena Wi-Fi y Bluetooth, en el DL, DRM y entrada para comunicaciones con la pantalla LCD externa y el Smart Meter. Este es el mismo, se utiliza el mismo cable para las dos, porque debido a que es una conexión RJ45 que utiliza distintos pines, entonces pues nunca, es decir, podemos conectar el LCD junto con el medidor sin ningún problema. Y por último, la entrada de red. Este ya es un inversor obviamente ya mucho más sencillo, porque no tiene entradas de baterías, no tiene comunicación BMS, etc. Aquí, el GT3, la diferencia con el anterior, sí, como podemos ver en la parte de abajo, ya cuenta con ventiladores, cuenta con las salidas de los ventiladores y bueno, y es un poco lo mismo. En la parte A, el switch DC, las entradas fotovoltaicas, la entrada para la cadena, la misma entrada RJ45 para la pantalla LCD y para el medidor, el DRM y la entrada de red. Aquí esta pantalla es un poco más sencilla, obviamente porque no tenemos el indicador de la batería, pero en esencia es realmente lo mismo. Entonces él nos va a indicar la conexión a la red, la conexión fotovoltaica y la conexión de las cargas. También tendremos un indicador en la mitad, un aro, que cuando está en verde nos va a indicar lo mismo, el inversor está funcionando normalmente, cuando está apagado no está operando con alguna anomalía, cuando está, en este caso, cuando está parpadeando en verde, es que está en alguna actualización de firmware, puede ser. Cuando está en rojo, hay una falla, y cuando también está encendido parpadeando en rojo, también nos indica alguna falla. Aquí están, pues, la descripción de las fallas diferentes que puede haber. Y cómo se muestran estos en la pantalla LCD. Sin embargo, pues este es un tema que se puede abordar mucho más a profundidad posteriormente. En cuanto a
la instalación, lo mismo. No se puede instalar de forma horizontal, siempre de forma vertical, máximo grado de inclinación 15 grados. Y también se requieren unos espacios para la disipación de calor, que los pueden observar aquí. De 500 hacia arriba en la parte superior, en los costados de 300 y en la parte de abajo de 600. Listo. Entonces aquí ya es donde yo les quiero mostrar y bueno, hacerles una invitación también a que entren a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos distintos videos acerca de, bueno, de- aquí pueden ver de nuestras exposiciones en las que hemos estado presentes, videos de las instalaciones, videos de cómo funcionan nuestros sistemas, videos de las plataformas, hay videos de instalaciones como lo podemos ver aquí, para que aparte de que el usuario o bueno, el instalador se guíe completamente solo por el manual o por las guías de instalación rápida que también vienen incluidas, pues también aquí tenemos unos videos donde se les asesora completamente como si fueran ustedes en su casa, cómo instalar cualquiera de nuestros sistemas. Entonces aquí lo que yo les quiero mostrar es el funcionamiento ya de la aplicación, que es donde vamos a dar inicio al funcionamiento del inversor. Entonces, qué es lo que debe hacer el usuario final o bueno, el instalador una vez ya el inversor está conectado, como les había mencionado? Bueno, aquí vale la pena aclarar y recordarles que nuestra aplicación está disponible para tanto para Android como para Apple en sus respectivas tiendas. Y bueno, al inicio se debe utilizar la aplicación con conexión en modo local, que ya la veremos, que es conexión Bluetooth, para realizar todas las configuraciones iniciales que requiere el inversor. Entonces, el paso uno aquí es registrar la cuenta de usuario final. Nosotros aquí le llamamos sitios a cada instalación, es decir, a cada casa. Entonces, cada usuario final tiene su cuenta de usuario final y un sitio, que en este caso puede ser su casa o puede tener varios sitios, si, es decir, si tiene varios sistemas en distintas casas. Entonces, así es un poco como se ve el interfaz de la aplicación. Bueno, aquí vale aclarar que la aplicación ya está completamente traducida a español, entonces no hay ningún problema, ya 100% traducida. Entonces, aquí lo primero que se recomienda es hacer el registro, como les había indicado. Hacer el registro del usuario final. Aquí, si me permiten retroceder un segundo. Es muy importante que aquí escojan el país, aquí. Esto debido a que nosotros tenemos dos servidores en las aplicaciones y en los sistemas de monitoreo. Que uno es el servidor internacional, que como lo dice ahí es para Asia, América Latina, Australia y otros. Y el otro es el servidor europeo, que también que obviamente funciona para Europa y para Medio Oriente. Entonces, esto es algo a lo que debemos prestarle mucha atención. Aquí seleccionamos el tipo de cuenta que vamos a crear. Entonces se puede crear la de usuario final o la distribuidora o instalador, que de esta hablaremos más adelante. Puede ser en el siguiente webinar cuando ya veamos más a profundidad el funcionamiento de la aplicación. Escogemos el país, él selecciona automáticamente el servidor. Y allí está simplemente creando su usuario con su nombre y su contraseña. Bueno, y pide lo que siempre nos pide, correo, también nos pide número de teléfono, etcétera.
pide un código de verificación que va a ser enviado al correo. Y ya, el nombre y el teléfono son completamente opcionales si ustedes no los quieren introducir. Bueno, entonces aquí lo que está haciendo es iniciar sesión en su cuenta de usuario final, que es a donde finalmente va a ir vinculado nuestra casa en donde tenemos nuestro sistema. Para realizar todos los pasos respectivos. Entonces aquí, en esta interfaz, retrocedo un segundo. Esto es lo que se le va a mostrar al usuario final una vez ingrese a la plataforma. Aquí lo que él va a hacer es crear un nuevo sitio, que como les comenté, el sitio es el lugar de instalación. Que el lugar de instalación, como lo podemos ver aquí, pues tiene un nombre, tiene un instalador asociado, tiene una locación y bueno, tiene el horario de la región donde está ubicado. Aquí vale aclarar que en cuanto al instalador al cual este se va a enlazar, entonces cada instalador, cada distribuidor, como también ya les había comentado anteriormente, cada uno de ellos tiene una cuenta como organización. Cada organización tiene un código, entonces simplemente lo que el instalador debe proporcionarle a la persona que esté creando, en este caso, la cuenta o el sitio, es un código para que ella se pueda enlazar y ustedes como instaladores y distribuidores puedan observar y monitorear tanto el sitio como la cuenta del usuario que lo está creando, como el inversor. Aquí nos va a preguntar el tipo de sistema. Existen 4 tipos de sistema. El primero es residencial solar únicamente, que para este caso es cuando tenemos un inversor conectado a red, un inversor on-grid, sin ningún otro complemento, es decir, sin ningún otro inversor híbrido, por ejemplo, sin ningún inversor acoplado a C. Tenemos el sistema de inversor con sistema de almacenamiento de energía, que en este caso puede ser el inversor híbrido o el inversor off-grid. Tenemos sistema con almacenamiento de energía y cargador vehicular. Y tenemos cargador vehicular. Son preguntas acerca de capacidad fotovoltaica, el tipo de instalación fotovoltaica, pero esto ya es opcional. Bueno, aquí esto es importante porque él nos va a preguntar acerca de nuestras tarifas para mostrarle al usuario final estadísticas mucho más realistas acerca de cuánto está ahorrando, a qué precio está vendiendo, la energía que está exportando a la red. Entonces, aquí él simplemente escoge su tarifa, que como podemos ver ahí está el peso colombiano, o bueno, si se requiere poner en dólares en lo que sea, pues ahí están disponibles todas las monedas. Y él allí va a seleccionar y va a establecer una tarifa. Esto es completamente opcional. Si se quiere hacer, se hace. Si no, no, pues por facilidad del usuario. Entonces aquí ya tenemos creado nuestro sitio con nombre X en la locación que nosotros escogimos. Entonces aquí, este es el paso número 1 que se realiza ya con el inversor, es configurar la red Wi-Fi a la que nos vamos a conectar. Esto vale aclarar que es completamente opcional, o sea, es decir, si el usuario quiere montar su sistema a nuestra red de monitoreo o no lo quiere hacer, es completamente opcional.
igual él siempre va a tener la opción de monitorearlo, ya sea a través de nuestra plataforma o local a través de Bluetooth. Entonces, lo primero que se hace con el inversor es la configuración de la red. Es recomendable siempre conectar nuestro celular a la red a la que vamos a conectar el inversor. En este caso, unas instrucciones. El inversor se conecta a redes de 2.4 GHz y todavía no a redes de 5, obviamente ya porque las redes de 2.4 GHz al ser frecuencias más bajas, pues obviamente tienen alcances mayores. Lo primero que debemos hacer cuando tengamos ya el inversor conectado, entonces es mediante la antena Wi-Fi, podemos tener simplemente eh, presionado el botón de 3 a 5 segundos hasta que este comience a parpadear. Cuando este comienza a parpadear, ya damos el paso siguiente, escogemos la red Wi-Fi, la contraseña y damos confirmar y ya hace el resto del proceso. Es realmente muy sencillo, muy rápido y listo ya. Entonces, él ya está conectado a Internet. Entonces, el inversor ya está conectado a nuestro sistema de monitoreo en la nube. Lo que sigue es asociar este inversor a nuestro sitio, es decir, a nuestra casa, a nuestra instalación, la que creamos al inicio. Entonces, aquí nos vamos a sitios y le vamos a dar añadir. Aquí en los 3 puntos, perdón que no expliqué, en los 3 puntos que se muestran en la parte de arriba, simplemente vamos a añadir un nuevo dispositivo. Aquí nos pide seleccionar, perdón. En este caso lo vamos a hacer primero para el inversor conectado a red monofásico. Se selecciona el modelo. El modelo es muy importante seleccionarlo bien porque muchas veces nos han llegado llamadas de que no existe el número serial o de que hay un error, y esto es debido a que existen varios modelos, es decir, y se pueden ver similares. Sin embargo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo con los que estamos comercializando con nuestro aliado Coéxito. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un inversor, en este caso un conectado a red monofásica, un GT1 3K S1. Entonces, ahí en la selección de modelos vamos a tener GT1 3K B1, pero ahí es donde debemos fijarnos que sea exactamente el GT1 3K S1. Posteriormente lo que se hace es escanear el serial. Este se puede meter completamente manual, es decir, ver este número que está abajo del código de barras y escribirlo manualmente o escanearlo con la cámara. Y lo escanea. Y como vemos, como les decía, él selecciona el modelo, que debe ser precisamente el que les digo, porque como pueden ver ahí hay varios modelos. En este caso es un inversor de 5 kilovatios con doble MPPT. Y él ya lo va a asociar al sitio y como pueden ver, ahí ya aparece. Ya aparece nuestro inversor con su número serial, con su modelo en estado normal, es decir, está conectado, no tiene ninguna alarma. Entonces, para el inversor trifásico es un poco más de lo mismo, simplemente lo que va a cambiar aquí es escoger un modelo diferente. Entonces ya se escoge un GT3, porque en este caso es trifásico. De 25 kilovatios en este caso. Y también se escanea lo mismo, se escanea el número serial y ya se enlaza a nuestro sitio igual. Ahora lo haremos lo mismo para el inversor híbrido. Añadir, se escoge el modelo. El modelo del inversor híbrido comienza por HP, Hyper. Se escanea el serial, se escoge el modelo. En este caso será un HP de 5 kilovatios, Hyper 5000 y listo.
Ya el inversor, vuelvo y les aclaro, ya una vez lo enlazamos al sitio, él queda completamente conectado a la plataforma, ya comienza a registrar los datos de generación, comienza a registrar los datos de consumo de nuestro hogar, comienza a registrar, no sé, el nivel de las baterías, diferentes estadísticas en tiempo real. Aquí para el inversor aislado, un poco más de lo mismo. Vamos a escoger en este el GF. Y tenemos uno de 5 kilovatios de 48 voltios de batería. Y lo mismo, queda enlazado. Aquí para el cargador vehicular. Y como les mencionaba, tanto el cargador vehicular como el inversor aislado a red ya traen la tarjeta de Wi-Fi y de Bluetooth integrada en él. Entonces no hay que realizar estos pasos de mantener oprimido el botón de la antena durante 3 segundos para que comience a parpadear, ni nada de este tipo, sino es simplemente encender el inversor y ya conectarse. Listo. Lo mismo, se asocia el cargador vehicular. Pueden ver que cambia un poco simplemente el icono de cómo se muestra. Ya no se muestra un inversor, sino un cargador. Y listo. Esto es básicamente lo que les quería mostrar. Sí se los quería mostrar en video porque no es muy fácil mostrárselos en una presentación, sino así se puede ver claramente cómo lo va a realizar el usuario final. Y bueno, también como les decía, invitarlos a que visiten nuestro canal en YouTube, por si también cuando ya estén instalando un inversor de nuestra marca, pues ahí pueden ver todo este procedimiento. Entonces aquí, ya después de estos pasos que hicimos en el video, lo que vamos a hacer es las configuraciones iniciales al inversor. Entonces, como yo les mencionaba, el inversor se puede conectar tanto por Wi-Fi, que ya lo hicimos en los pasos anteriores, como por Bluetooth en modo local. Nosotros recomendamos hacer todas las configuraciones iniciales en modo local a través de Bluetooth. Primero porque tenemos mayores opciones, podemos configurar un mayor rango de parámetros. Y segundo porque obviamente la comunicación entre el inversor y la orden que le estemos dando va a ser mucho más rápida. Entonces aquí lo que se realiza es, se pueden conectar a modo Bluetooth tanto sin tener una cuenta como teniendo una cuenta, esto sin mayor problema. Entonces aquí nos vamos a la última parte donde seleccionamos nuestro perfil, nos vamos a modo local, nos vamos aquí también a en modo Bluetooth. Aquí nos van a aparecer un listado de dispositivos, únicamente nos van a aparecer los dispositivos Livoltech, es decir, no nos vamos a tener que enredar con distintos dispositivos Bluetooth que tengamos en la casa, sino 100% dispositivos Livoltech. Entonces, en este caso nos van a aparecer uno o dos dispositivos máximo. Y aquí ya entramos al inversor una vez se conecta. Aquí, en la cuarta imagen, es un poco como se ve la interfaz que ve el usuario final del inversor. Entonces, es muy similar a la pantalla LED que él tiene incluida, donde se ve la generación fotovoltaica, donde se ve la exportación o, en este caso, lo que está tomando de la red, lo que está consumiendo, las baterías con sus niveles. Y aquí ya pasamos a hacer las configuraciones. En este caso nos vamos a ir a la esquina superior derecha y dar clic en configuraciones. Aquí en la última imagen podemos ver que tenemos primero la información del dispositivo, configuraciones básicas, configuraciones avanzadas, limitaciones de exportación a la red, de alimentación a la red, configuraciones de mantenimiento, configuraciones de red Wi-Fi, que fue algo que ya hicimos, ya no vamos a tener que volver a pasar por esto, y un autotest, que simplemente el inversor se va a reiniciar y va a hacer un autotesteo para ver si tiene alguna alarma.
Aquí, este es un mapa general de cómo está distribuida las configuraciones. Este mapa es bastante útil para este inversor porque el inversor híbrido es obviamente el más complejo, el que tiene más funciones. Entonces es al que hay que hacerle un mayor número de configuraciones. Ya obviamente si es un inversor aislado de red o un inversor de inyección, pues hay que hacerle menos configuraciones porque ya no tenemos baterías, ya no tenemos, no sé si baterías en paralelo, etcétera. Entonces, como les mencionaba, en configuraciones tenemos información del dispositivo, allí no se realiza ninguna introducción, simplemente allí podemos ver informaciones del inversor, de fechas, de seriales, también de la batería, lo mismo. Y ya nos vamos a configuraciones básicas. En configuraciones básicas, lo que vamos a hacer primero es configurarle el día y la fecha al inversor. Esto se puede realizar sincronizándose con el teléfono, simplemente. Ya vienen tres comandos que se pueden realizar, que es reiniciar el inversor, reiniciar el BMS o hacerle una carga de emergencia a la batería. Se escoge el tipo de batería, en este caso litio, plomo ácido, o también hay un tercer tipo que ahí no está, que es el tipo no batería. Y ya se escogen los parámetros de los límites de descarga. Se escogen modos de funcionamiento. Esto que dice aquí, BIP NPS, es simplemente cuando hay un fallo en la red, el inversor va a tener un sonido, que es un bip, que es cada 2 segundos. Este, pues obviamente, si ya tenemos una desconexión, es muy útil para que nos diga como, bueno, se fue la red, pero pues si ya tenemos un fallo prolongado, pues es molesto tenerlo ahí pitando cada 2 segundos, entonces aquí se puede apagar o prender simplemente. Modo de funcionamiento, en este caso, modo EPS o UPS, como lo había comentado en el primer webinar que hicimos, pues esto es simplemente el modo de funcionamiento para las cargas críticas, donde vamos a tener un modo UPS, donde siempre nos va a estar alimentando a través del puerto EPS. Es un poco confuso, pero obviamente si se requiere, hacemos mucho más énfasis en esto más adelante. Y vamos a tener un tiempo de switch cuando se va a la red de 0.2 milisegundos, es decir, no se van a apagar nuestros electrodomésticos de ninguna manera, o un modo EPS, donde no vamos a tener suministro a través del puerto EPS constante y cuando hay un apagón va a tener un tiempo de respuesta a través del puerto EPS de unos 2 segundos. Entonces ahí sí se va a poder evidenciar un pequeño parpadeo. Escoge la frecuencia EPS. Ya por este lado tenemos configuraciones de exportación a red, que es algo que veremos más adelante. Configuraciones avanzadas. Aquí en configuraciones avanzadas, lo realmente importante y lo que engloba esto es, uno, nuestra organización de la instalación, es decir, si tenemos sistemas en paralelo, si tenemos sistemas individuales, que recordemos tanto para inversores de inyección como para inversores híbridos por el momento, son únicamente individuales. Ya para inversores aislados de red tenemos conexión en paralelo hasta de 3 dispositivos y los estándares de la red. ¿Qué son los estándares de la red? Allí tenemos ya precargadas los estándares de red de distintos países. Simplemente escogemos Colombia, allí ya tenemos los voltajes a los que se trabaja en Colombia, las frecuencias, tenemos parámetros de alarmas, de tiempos de reconexiones, de tiempos bueno, distintos parámetros ya predeterminados para la red de Colombia. Y también, bueno, aquí lo que les mencionaba, tenemos para distintos parámetros, tiempo de reconexión a la red, tiempo de inicio lento, tiempos de reconexión, etcétera. El autotest que les mencionaba, la configuración de red que ya la hicimos. Esto es configuraciones de mantenimiento.
que, bueno, como ven, es para limpiar un poco los registros que el inversor tiene guardados o para hacer completamente un reinicio a configuraciones de fábrica del inversor. Listo. Entonces aquí ya para que vean cómo se ve todo esto que les acabo de mencionar en la interfaz, vamos a pasar por esto rápido. Es, bueno, en configuraciones, como ya hemos mirado, nos vamos a configuraciones básicas. Se sincroniza la hora con la del teléfono y ya. Esto es muy básico. Estas son las configuraciones, vuelvo y repito, las que vamos a realizar cuando el inversor ya esté conectado para dejarlo listo para que ya funcione sin tener que realizar todo esto una segunda vez. Esto no es configuración que hay que realizar como tal aquí, sino estos es los comandos que les decía para reiniciar el inversor, para reiniciar el BMS, para realizar una carga de emergencia. Esto es opcional. Aquí, esto sí es algo que vamos a tener que hacer, es escoger el tipo de batería. Entonces, tipo de batería de litio, tipo de batería de plomo ácido o simplemente si queremos trabajar sin batería, pues escoge tipo sin batería para que él apague todos los sensores de la batería y no genere ninguna alza de alarmas. Los límites de descarga en tanto conectado a red como NPS, es decir, cuando se va a la red. Corrientes de carga y descarga. El tipo de funcionamiento del inversor. Aquí todavía seguimos hablando del inversor híbrido. Tenemos los tres tipos distintos de funcionamiento. Bueno, esto es algo importante que aquí también lo discriminan porque en el modo autodefinido del inversor híbrido podemos configurar los horarios de carga de las baterías como ya habíamos mencionado previamente. Entonces, escogiendo en el modo de funcionamiento del autodefinido, podemos definir dos periodos de carga de las baterías. Ahí definimos las horas, damos confirmar. Simplemente él va a tomar en esas horas la energía disponible para cargar sus baterías. Lo que les decía del sonido que él realiza cuando se va a la red. El modo EPS, lo que ya les había explicado, el modo EPS o el modo UPS, que esto entiendo obviamente que es un poco complejo, pero como les decía, si es necesario podemos ahondar más en los siguientes webinars. Y aquí ya nos vamos a las configuraciones avanzadas. Para las configuraciones avanzadas necesitamos de una contraseña que se las vamos a proporcionar nosotros a ustedes, a los distribuidores, a los instaladores. Obviamente porque esta no es un acceso que pueda tener el usuario final, porque puede causar distintos problemas de funcionamiento en el inversor donde llegue a hacer un cambio que no sea debido. Entonces, aquí seleccionamos inversor individual, inversor maestro o inversor esclavo para cuando está conectados en paralelo con otros. Aquí es lo que les mencionaba de estándares de la red. Aquí en el ejemplo está seleccionado el estándar de la red de China. El estándar de la red de China ya, ahí como pueden ver, nos muestra 50 hercios y ya nos va a generar todos los parámetros que les mencionaba de protecciones. Aquí es donde debemos seleccionar el de Colombia para que el inversor pueda funcionar correctamente. Los tiempos de reconexión. Aquí seguimos en las configuraciones avanzadas. Los tiempos de reconexión, tiempos de inicialización lenta, todos los tiempos de protección que les decía. Esto por lo general no se toca, pero sí, obviamente pues ya ustedes requieren, bueno, no sé, modificarlo por X o Y motivo, pues obviamente tienen la completa disponibilidad. Esto es algo que obviamente realiza el distribuidor y el instalador. Entonces aquí, como podemos ver, podemos definir los límites de frecuencia a los que él va a generar alarmas. Tenemos dos límites, donde se puede generar uno pues, inferior y uno superior. Tenemos tiempos, los límites de frecuencia para la parte de abajo.
ajustes de potencias reactivas, donde podemos ajustar con distintos modos de control. Bueno, este es el método que vamos a escoger. Entonces, en este método, en este caso, se escogió el de valor de factor de potencia fijo, donde tenemos un factor de potencia de 1. Esto también muy rara vez se modifica, pero si obviamente quieren modificarlo, pues ahí está completamente disponible y como pueden ver es muy sencillo realmente. Lo que les decía, aquí es ya pasamos a la configuración de exportación a la red, donde vamos a escoger un método de control. En este caso del inversor híbrido tenemos CT, transformador de corriente, que él viene incluido con el inversor, o podemos escoger el Smart Meter, o simplemente pues dejarlo sin ningún tipo de control y no controlar la exportación a la red. Como les dije, esto es un tema de nuestros próximos webinars, entonces pues allí les estaremos hablando mucho más de esto. Y se muestra, se escoge el método de control, se escoge el límite de exportación a la red y configuraciones de mantenimiento. Esto es para, como les había dicho, para eliminar todo el historial de los datos que ha guardado el inversor o para resetearlo completamente. Pasamos aquí al inversor off-grid. Esto ustedes dirán, bueno, otra vez vamos a hablar de todo esto, pero realmente muchas cosas se repiten, es decir, muchas de las configuraciones son iguales. Y como les dije, el más complejo es el del híbrido porque tiene muchísimas funciones, muchísimos parámetros que definir. Pero ya para el inversor aislado de la red y el inversor conectado a la red, pues es mucho más sencillo. Aquí tenemos información del dispositivo, como les mencionaba, el modelo, los números seriales, eh, los, eh, um, las versiones de los distintos software, etcétera. Nos vamos a configuraciones básicas, configuramos otra vez lo que es la hora y el día, sincronizándose con el teléfono. Tenemos los mismos tres comandos de reiniciar el inversor, reiniciar el BMS, una carga de emergencia. Escogemos el tipo de batería, como ya lo he mencionado, también igual que el inversor híbrido. Puede ser batería de litio, batería de plomo ácido o funcionamiento sin batería sin ningún problema. Escogemos el modo de funcionamiento. Aquí van los distintos parámetros de la batería. Aquí va el voltaje al cual se va a cortar la descarga de la batería. Y bueno, tenemos aquí también los sonidos cuando hay desconexión de la red. Recuerden que este es un inversor aislado a red, entonces la conexión a la red o la conexión a un generador es completamente opcional. Y tenemos también la opción de sonido cuando hay alguna falla, para que no solo nos muestre en el LED, sino nos indique con un sonido. Configuraciones avanzadas, como ya lo vimos. Se introduce una contraseña y aquí ya vamos a seleccionar los parámetros con los cuales él va a alimentar nuestro hogar, nuestras cargas. Entonces aquí seleccionamos el voltaje de salida, perdón, de entrada al cual está conectado el generador o ya sea la red. Seleccionamos el voltaje de salida que él va a entregar ya ahora sí a nuestras cargas. Y seleccionamos la frecuencia también que él va a entregar. Aquí se muestra 220, 230, 240, pero vale recordar que el tipo de inversor que estamos comercializando con nuestro aliado Coéxito viene ya listo para los parámetros de red colombiana a 120, monofásico. Aquí en configuraciones avanzadas seguimos ya con más parámetros que se pueden definir, que como les decía, pues vienen ya predeterminados y muy rara vez se cambian, pero podemos modificar aquí como el límite de sobrevoltaje, el límite de subvoltaje, los tiempos de protección, el tiempo de recuperación, etcétera, las corrientes de carga y descarga. Pasamos ya aquí como ven a los inversores de inyección conectados a red o on-grid. Ya los habíamos visto.
Los inversores on-grid realmente son los que tienen menos trabajo de configuraciones. Pues con todo realmente es muy sencillo como lo pudieron ver, pero con estos no vamos a ahondar mucho porque es muy básico. Entonces en configuraciones básicas lo que vamos a hacer simplemente es configurar la hora y la fecha como siempre lo hemos hecho. Aquí solo tenemos un comando ya que no tenemos baterías, que es reiniciar el inversor. Esto es opcional, obviamente no es algo que vamos a hacer al inicio. En cuestiones avanzadas, otra vez se introduce la contraseña, se selecciona el parámetro de red, en este caso de Colombia, y tenemos los mismos parámetros completamente modificables de acuerdo a las necesidades del instalador, o bueno, o del lugar donde está instalado, de modificarlas. La configuración de exportación a la red y perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy, Eduardo. No sé si tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Muchas gracias, Andrés. Estuvo estupenda la explicación. Creo que diste a detalle cómo configurar cada uno de los equipos, cada uno de los modelos. Efectivamente, pues tenemos aquí una audiencia eh, bastante intrigada y nos ha hecho algunas preguntas. Eh, por aquí. Nos preguntan sobre los tiempos de garantía y si es ampliable. Listo. Bueno, los tiempos de garantía, volvemos y repetimos, no hay ningún problema. Son mm, básicos de 5 años, pero extendibles hasta 10 años. Obviamente añadiendo un porcentaje de valor adicional. Aunque yo tengo aquí una duda, ¿para los equipos aislados la garantía es la misma o solo para los modelos híbridos eh, e inyección? Eduardo, déjame consultamos eso y respondemos bien, porque ahorita no lo tenemos claro. Sin embargo, pues te daremos respuesta. Muchas gracias, Andrés. Nos preguntan de nuevo si tenemos inversores trifásicos y desde qué potencia. Sí, tenemos inversores trifásicos de inyección conectados a red desde 4 kilovatios hasta 25 kilovatios. Recordemos que nuestro enfoque es residencial y comercial e industrial de baja escala. Hay una pregunta y es sobre el protocolo MQQT, perdón, MQTT o MQTT. Es decir, si nuestros equipos manejan ese protocolo. Una muy interesante pregunta. Y bueno, Jairo, bueno, en este momento no tenemos respuesta a esto, pero con gusto, con todo el gusto, si nos dejas tus datos, yo mismo me contactaré contigo y te responderé esto ya en un plazo de algunos minutos, si estás interesado. Muchas gracias, Andrés. Dice que si se puede acceder al video en YouTube. Carlos Perea pregunta. Eduardo, espérame, regálame un segundo que ya tenemos aquí los datos acerca de las garantías. Las garantías de los inversores aislados también vienen de 5 años y opcional pues, a extenderlo hasta 10. Y la última Perfecto. pregunta, la que me acabas de decir, ¿me la podrías repetir, por favor? Carlos Perea pregunta que si se puede acceder al video en YouTube. Claro que sí, claro que sí. Ustedes pueden acceder a nuestro canal completamente sin ninguna restricción en YouTube. Vienen aquí,
Incluso en este momento les voy a dejar el link para que ingresen al canal y pues puedan ver todos los videos ahí, curiosear, como les dije, pues tenemos videos de los eventos en los que hemos participado en los distintos países, tenemos videos de instalación, tenemos videos de funcionamiento de plataforma, videos también de marca para que puedan acercarse más un poco a nosotros y puedan ver nuestra fábrica, puedan ver nuestras instalaciones allá en China y pues que se sientan obviamente mucho más seguros de que están hablando con una empresa grande. Gracias, Andrés. Creo que esas son todas las preguntas. Por acá, si tenemos solo esas preguntas, no sé. No, miento. Hay otra pregunta, perdón. Albert González nos pregunta si los inversores híbridos trifásicos, ¿desde qué potencia los manejamos? Correcto, Albert. Bueno, acerca de estos inversores híbridos trifásicos, ya están siendo comercializados, sin embargo, todavía no tenemos desarrollo para lo que es América Latina. Entonces, pues todavía no hemos ahondado mucho en esto, pero seguramente, como les mencioné en el primer video que hicimos, pues en unos meses estaremos hablando mucho más de ellos. Excelente, gracias. Bueno, yo ahorita sí, aunque hay por acá nuevos, ¿cómo consultamos el listado de precios? Pregunta Gabriel. Gabriel, ahí te voy a pedir que por favor nos ayudes, que nos escribas a los números compartidos por aquí por la mensajería de texto, por el chat de este webinar, en donde hemos estado compartiendo los datos y ahí direccionaremos su contacto al ejecutivo comercial que esté en su región. Por acá hay otra persona, nos pregunta, dice Rigoberto, que están necesitando un inversor trifásico de 5 kilovatios para el arranque de motores de una piscina on-grid. De igual manera, Rigoberto, yo creo que todo este tipo de soluciones muy personalizadas podemos dárselas. Lo invitamos a que nos escriban. Yo de igual manera voy a reescribir los datos de contacto donde podamos dimensionar esa solución específica que nos acabas de comentar. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Muchos preguntan sobre el video, sobre estas grabaciones. Si hemos grabado los webinars, agradecemos entonces que nos dejen los datos en el formato de Google Docs que voy a reenviar también. ¿Para qué? Para que nosotros les enviemos el link donde puedan acceder al video de este webinar. Andrés, ¿tienes otra pregunta? No, no, Edward, por ahora sí, todo muy bien. Muchas gracias a todos aquí por estar presentes, por escucharnos. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar que es el jueves, si no estoy mal, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver entonces si el calendario. Tenemos nuestra próxima intervención para el día 11 de julio. Es el martes 11 de julio, en donde hablaremos sobre sistemas de monitoreo y gestión inteligente de la energía. Perfecto, Edward, sí. Entonces ahí yo me equivoqué. Entonces nos vemos el 11, que es el siguiente, a ver, miro acá, el siguiente martes
a esta misma hora y pues invitarlos a todos a que sigan aquí conectados. Y muchas gracias, como ya les había dicho, por la participación. Muchas gracias, Andrés. Y como dices, muchas gracias a todos por la participación. Que tengan un excelente día.